La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Buenas, un saludo para todos nuestros oyentes del podcast de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia, grabando nuestro segundo podcast en compañía de mi entrañable compañero sacerdote Luis Fernando Orozco. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Luis. Buenas a todos aquellos que se unen a este podcast de Historia de la Iglesia, grabado desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, hoy con un tema maravilloso que nos va a introducir a esta experiencia de la historia, de los acontecimientos, de los personajes, de los hechos que han marcado toda una época. Y nada más que el mismo Jesús, José Luis. Iniciar por su persona, por su vida. Dice la carta a los Hebreos que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Toda la vida de la Iglesia, toda su historia, todo lo que la Iglesia debe ser y hacer, solo se puede entender a partir de Jesús de Nazaret, del Cristo de la fe, que es precisamente este hombre que en la plenitud de los tiempos ha tomado nuestra condición humana, el Verbo de Dios se ha hecho hombre para traernos precisamente el misterio de nuestra salvación. Y nos vamos a acercar a este sol que nace de lo alto y alrededor del cual gira, como los astros, como las estrellas, los planetas, la vida de toda la Iglesia universal. Todos bienvenidos a este podcast sobre Jesús de Nazaret. Un proyecto que despliega en la misma historia el de Jesús, porque en su palabra encontramos con mucha claridad que viene a implantar un reino, el reino de Dios y su justicia, y este se implanta precisamente en una historia concreta, en medio de una situación política y social concreta en la Galilea de aquel entonces. Por eso el ejercicio que vamos a hacer a partir de este momento será trasladarnos con nuestra mente, con nuestros sentidos, a aquel ambiente del siglo I, en el cual aparece un predicador itinerante por todos estos pueblos de Galilea y que seguramente fue tan atrayente que empezó desde muy temprano a forjar una comunidad de discípulos. José Luis, hablemos un poco sobre este ambiente, sobre las fuentes que tenemos de este Jesús. ¿Realmente existió o fue un mito generado a partir de las circunstancias de aquel momento social y político en el cual el Imperio Romano tenía a esta provincia de Galilea? Bueno, con Jesús de Nazaret tenemos una situación semejante a lo que pasó con Sócrates. No hay un escrito propio de él. Jesús no escribió nada. Lo que conocemos lo conocemos porque posteriormente otros lo contaron, y como vamos a ver un poco más adelante, las fuentes a veces no coinciden. Hay, al parecer, algunas contradicciones aparentes, que también entenderemos cuál es la situación de esto en los evangelios, y que ha llevado a que en el transcurso de la historia algunas personas hayan puesto en duda la historicidad de Jesús de Nazaret, hayan planteado que es una especie de invención de la comunidad, o una idea muy bella, pero que como tal no existió. Entre ellos, por ejemplo, tenemos, Luis Fernando, a Bruno Bauer en el siglo XIX. Él interpretó el cristianismo como una invención de los primeros evangelistas y a Jesús como una idea. También en el año 1909 Arthur Drews consideró que Cristo o Jesús era precisamente un mito del Cristo, del resucitado, una pura invención.
Pero ¿sabe quién la sacó del estadio, Luis Fernando? ¿Quién la sacó? La sacó del estadio un filósofo inglés llamado John Allegro. John Allegro en el año 1970 escribió un libro donde afirmaba que Jesús, el nombre Jesús, era una especie de código secreto para referirse a un alucinógeno, a una especie de hongo alucinógeno, la Amanita muscaria, que los primeros cristianos utilizaban para sus ritos místicos. Este hombre se le vino la crítica encima y pensaron que en realidad había llegado a afirmar esto con el afán de crear sensacionalismo y así hacer que su libro llamado Lo Sagrado y la Cruz pues tuviera una mayor venta, porque siempre hay quienes aprovechan esto para mejorar la venta de sus libros, como Ángeles y Demonios, como El Caballo de Troya, obras que pues no entro a calificar y juzgar porque no las conozco. Escasamente de pronto leí una vez Ángeles y Demonios y pues me resultó muy entretenida, pero sabemos que muchos de los elementos que traen allí sí son realmente fantasía, pero a veces ignorar precisamente la historia lleva a que muchas personas terminen dando crédito a esas figuras fantasiosas y pues los libros se vendan como pan caliente. Entonces, si queremos tener un éxito literario, ya sabemos por dónde tenemos que arrancar. Exacto. Precisamente, si hay algo bello en los primeros siglos del cristianismo es que se depura mucho qué es lo auténticamente cristiano en su proceso formativo. Creo, José Luis, que eso es palabra clave que nos ayuda a comprender mucho la figura de Jesús. Fue un proceso evolutivo de comprensión de su persona a través de lo que había quedado en la memoria de aquellos que compartieron con él, que lo conocieron, de este pueblo que se sintió identificado con él. Ahora bien, como usted dice, hay que depurar, hay que mirar qué es fantasioso, qué no es. Y por eso yo lo invito para que vayamos a las fuentes. ¿Qué es lo que tenemos hoy como fuentes veraces, históricas, que nos pueden acercar a la persona de Jesús? Creo que podemos hablar de unas fuentes paganas, antes de meternos, por supuesto, en los textos canónicos. Hablamos de fuentes paganas y de fuentes también judías, que hacen relación a la persona de Jesús. Varios nombres aparecen en esta constelación de autores: Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio. Pero vamos uno por uno. Lo invito para que vayamos por el judío, Flavio Josefo. Muy interesante su persona, un hombre que tuvo unos primeros años de austeridad, casi como aquellos que tuvimos en el desierto, esos padres del desierto que se retiraban a las cuevas para entregarse a la meditación de la palabra. Lo mismo ocurrió con Flavio. Tuvo una experiencia profunda de fe, de entrega a Yahvé, retirado de cualquier poblado. Después viene a la ciudad, a Jerusalén, y allí se va a unir al grupo de los fariseos. Acordémonos de aquella secta judía que seguía con rigorosidad las leyes, pero un poco alejados del nacionalismo, como los celotas de aquel entonces. Después, Flavio Josefo va a resistir el sitio de Masada, que conocemos también, un evento, un hecho histórico. Será vendido incluso como esclavo por los romanos hasta que se adhiere al Imperio Romano, e incluso va a vivir en Roma, y será en Roma donde ya en sus últimos años va a escribir sus anales de historia. Y allí precisamente en estos textos es donde va a hacer un par de referencias a Jesús. Voy a citar, José Luis, uno de los más conocidos que encontramos en uno de sus textos, que se llama Antigüedades Judías, en el capítulo 18. Dice: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús, su conducta buena, virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se le había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo.
Según esto, fue quizá el Mesías, de quien los profetas había contado maravillas. Primera referencia histórica. A través del judío Flavio Josefo nos ubicamos aproximadamente hacia el año 110, si no me falla la memoria. No deja de ser interesante que sea un judío el que nos brinde esta referencia, este testimonio histórico acerca de lo acontecido con Jesús de Nazaret, porque sabemos que gran parte del judaísmo, sobre todo el judaísmo palestinense, pues trató de ocultar o de borrar de la memoria histórica el nombre de Jesús de Nazaret, y por eso las persecuciones que se desataron contra la iglesia, que lo trataremos próximamente. Claro que hay que señalar lo que tú afirmabas, y es que Flavio Josefo pertenece a los judíos de la diáspora, ¿sí?, de Alejandría. Entonces esto llevó tal vez a que con una mentalidad más honesta, más académica, más objetiva, de historiador, y menos apasionada por temas de fanatismo religioso, pues reconociera la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Tenemos también los paganos, los escritores del Imperio Romano. Gallo Plinio II, gobernador romano de la Bitinia, en la provincia de Asia Menor, hace una consulta al emperador Trajano sobre los cristianos, quienes vienen siendo acusados de múltiples crímenes, pero que según las propias averiguaciones de Plinio, aparte de negarse a dar culto al emperador, al parecer solo cantan himnos o profesiones de fe a Cristo como único Dios, y se atenían a determinados preceptos de no hurtar, no robar, no cometer adulterio y no engañar. Allí tenemos entonces el testimonio de Plinio acerca de lo que constituye los orígenes de esta iglesia cristiana, un grupo de hombres y mujeres que reconocen a Cristo como único Dios y que se reúnen en sus asambleas para cantar himnos y hacer profesiones de fe. Como tú lo dices, es literalmente una transmisión de declaraciones, reafirmaciones e incluso retractaciones, porque las hubo de los propios imputados de cristianismo. Voy a hacer eco de esto que nos has comentado, es aproximadamente también al comienzo del siglo II, dice, y que además maldijeran a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses. Recordemos que está, como acabamos de escuchar, escribiendo al emperador Trajano. Y maldijeron algunos a Cristo, que acostumbraban reunirse al amanecer y cantan himnos a Cristo, así como a un Dios. Podcast Historia de la Iglesia. Las primeras manifestaciones de apostasía. Las primeras. Renegar de la fe y apostatar de Cristo. Tenemos también en el conjunto de historiadores paganos que nos dejan un testimonio histórico acerca de la persona de Jesús de Nazaret, de Cristo, a Suetonio. Suetonio es un biógrafo imperial. Él se dedicó a escribir la historia de los emperadores y allí da cuenta de la decisión que tomó el emperador Claudio de expulsar a los judíos de Roma, porque continuamente estaban provocando desórdenes por causa de un tal Cresto, lo llama él, ¿sí? Aunque se no tiene como claro esa imprecisión, sí. Entonces dice de un tal Cresto. Y tenemos también junto a ellos a Tácito, Cornelio Tácito, que haciendo referencia al tema del incendio de Roma en el año 64, al parecer fue Nerón. Nerón como que no le gustaba mucho la distribución, la arquitectura de Roma, sentía que no estaba como a la medida de un gran emperador, porque era un hombre demasiado megalómano. Sí. Entonces Nerón manda a incendiar la ciudad, pero para evitar sospechas que recayeran sobre él, va a afirmar que el incendio de Roma estuvo a manos de los cristianos. Así es, por lo tanto no sería propiamente una explicación del fenómeno cristiano
¿cierto?, sino una crítica al emperador, y es precisamente a través de este texto contra el emperador en que se hace mención a esta secta. Si quieres voy a hacer lectura de uno de estos apartes que dice de Tácito: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también de la metrópoli, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Claramente un dardo contra el emperador. Ahí tenemos las fuentes judía, Flavio Josefo, y las fuentes paganas. Plinio, Suetonio y Tácito. Ahora vamos al grueso de la documentación histórica de la existencia de Jesús de Nazaret, constituida por... Tenemos, por supuesto, los textos canónicos. A ver, durante la formación de los textos que conocemos como canónicos, a su vez iban surgiendo otros textos que tienen también una importancia muy válida, lo que hoy llamamos los textos apócrifos, y que de alguna manera nos ayudan a contextualizar todos estos sucesos. Los textos canónicos, tal como los conocemos, van a tener una luz muy especial gracias a un padre hoy reconocido doctor de la Iglesia llamado Ireneo de León. En el año 180 va a dejar claro cuáles serán los textos, pero eso es un regalo bellísimo que tenemos de estos primeros autores eclesiásticos, que hacen un discernimiento qué es y qué no es inspirado por Dios, porque en aquel momento, así como podían con tranquilidad leer la carta de Pablo a la comunidad de Roma, podían luego ir acompañado por el Evangelio de Tomás con mucha facilidad. Entonces lo que se hace allí es un discernimiento y establecer cuáles son los textos realmente inspirados. Y allí, pues obviamente, para este momento de la persona de Jesús, tenemos que ir a los evangelios, al nacimiento de estas biografías, viéndolo pues desde este punto de vista de análisis de la persona de Jesús de Nazaret, y las cartas auténticas de Pablo, que también nos hablan acerca del mensaje de Jesús de Nazaret. Pero fundamentalmente 4 evangelios. 4 evangelios. Que aunque tienen algunos elementos biográficos, no pueden ser considerados biografías, no pertenecen al género literario ni histórico ni biográfico. Y que tal cual los conocemos, pues no son propiamente los evangelios que conocieron las primeras comunidades. Fue un proceso evolutivo de formación. Hubo unas fuentes primarias. Los especialistas en Biblia la llaman la fuente Q, la fuente de la pasión, la fuente de los dichos, la fuente de los milagros, que confluyeron y fueron permitiendo que diversos autores en este primer tiempo del cristianismo fueran formando estos evangelios tal y como los conocemos. No todos los evangelistas fueron discípulos o apóstoles eso de Jesús. Mateo, se le atribuye el evangelio a Mateo, que era uno de los 12, Leví, el cobrador de impuestos, y el evangelio canónico de San Juan, también otro de los apóstoles, pero que sabemos también que es el fruto de una reflexión de la comunidad joánica, ya terminando el siglo I, es el último evangelio. Tenemos que el más antiguo es el de Marcos, según las investigaciones actuales, que se habría escrito poco antes del año 70, de la destrucción del templo de Jerusalén. El evangelio de Marcos y Lucas vendrían posteriores al año 70, a la destrucción del templo, y el evangelio de San Juan terminando el siglo I, entre el año 90 y el año 100. A pesar de que son documentos escritos decenios después de la Pascua, o por lo menos de la crucifixión de Jesús en Jerusalén, que ahora hablaremos un poco sobre las aproximaciones en fechas a esos eventos,
Sin embargo, son documentos relativamente cercanos al acontecimiento histórico. Leía en una obra de Hans Küng sobre Jesús que de Cristo conocemos muchos más datos históricos que de Buda, de Confucio, de Lao Tse, y que esto garantiza precisamente la dimensión histórica y la certeza histórica que podemos tener frente a este Jesús, que es el determinante de la vida y del ser de la Iglesia. Sí, 3 elementos importantes, José Luis, que quiero destacar. Primero, como tú lo indicas, la cercanía histórica. Estamos hablando del Evangelio de Marcos, poco después del año 70. Hablamos de una segunda generación ya de cristianos. No son aquellos discípulos que estuvieron recorriendo con Jesús la Galilea, sino de discípulos de ellos, que, por ejemplo, este Evangelio atribuido a Marcos, otro elemento muy importante es que no se redactaron propiamente en Palestina, sino que son de entornos próximos. En este caso se habla incluso que es Siria el lugar de redacción del texto. ¿Cómo se llega a este tipo de conclusión? Por las expresiones, por los acontecimientos que relatan del pasado, por la lectura de lo que están viviendo en el momento, especialmente la salida de muchos judíos de Jerusalén, porque el emperador, si no me falla la memoria, Vespasiano, manda a destruir el templo de Jerusalén, y toda esa lectura, si nos detenemos poco a poco, pues está contenida en el Evangelio. Están hablando desde su momento y desde su situación histórica. Es emperador Vespasiano, y al frente de la toma de Jerusalén está su hijo Tito. Así es. Él está al frente, y el oro que van a sacar del templo de Jerusalén, con ese oro van a construir el Coliseo romano, del cual todavía quedan unas ruinas arquitectónicas bellísimas, ¿no? Ya se tomó la foto en el Coliseo romano, ¿no? Tenemos que ir, todavía no hemos ido a Roma. Pero importante eso, ¿no? O sea, ellos hacen lectura de los sucesos desde la fe que están viviendo. Redactado en Galilea, como hablábamos anteriormente, unos documentos escritos que no tenemos, pero que ayudaron a formar esta vida de Jesús, estos evangelios. Hablamos del documento Q, redactado, es una colección de dichos y anécdotas de Jesús, reconstruido a partir de los pasajes que solo Mateo y Lucas tienen en común. Tenemos el relato de la pasión, también hacia el año 40-50 en Jerusalén. Está reconstruido a partir de los relatos posteriores del primer evangelista, Marcos, Juan, y aquí entra un evangelio muy importante que no es canónico, pero que nos ayuda a esta visión histórica de Jesús, que es el Evangelio de Pedro. Otra obra muy importante, perdida y desconocida, pero que rastreamos en los evangelios, es el de los signos, la fuente de los signos o de los milagros, también hacia el año 50 en Judea, que integra la colección de milagros que podemos rastrear en el Evangelio de Juan. Es a partir de estas fuentes donde los evangelistas beben y logran hacer una reconstrucción acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Es decir, tenemos una matriz, una raíz común de testimonios, algunos escritos perdidos, como la fuente Q, la fuente de los signos. De esto y de la tradición oral, los distintos evangelistas y sus comunidades fueron colocando por escrito estos mensajes que no podemos tomar como datos históricos en el sentido en que nosotros entendemos historia, la ciencia historia, la objetividad, la fidelidad al hecho, porque detrás del Evangelio no hay tal intención histórica sino teológica. Son testimonios de fe de las comunidades que hacen una lectura de los hechos y las palabras de Jesús a la luz de su propia experiencia como comunidad cristiana, y donde tratan también de establecer una norma de vida y una liturgia de esta comunidad y leer sus hechos y su situación
a la luz de estos testimonios, de las palabras y los hechos de Jesús. Son sobre todo un género evangelio, es una buena noticia con una fuerte carga teológica que, si bien parten de unos hechos históricos, pero no es su intencionalidad hacer biografía. Su intención primordial es suscitar la fe en el Cristo, en reconocerlo como el Señor, el Mesías, y toman este Jesús histórico y le dan la interpretación acorde con esta intencionalidad que tienen. Y precisamente en este camino de la fe y del despertar de Jesús en nosotros, hay otros testimonios muy cercanos en el tiempo a la vida de Jesús, pero que tienen menos carga histórica porque su pretensión es muy diferente. Son los primeros escritos de San Pablo. Precisamente en las parroquias durante estos últimos 15 días hemos escuchado el primero de estos testimonios, fechado 40 años después de la muerte de Jesús. Tenemos, entre 20 y 30 años después de la muerte de Jesús, la primera carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica. Es una maravillosa obra, ojalá ustedes, queridos oyentes, sacaran el tiempo para meditar, leer asiduamente, paso por paso, esta serie de exhortaciones de Pablo. Es algo muy curioso porque Pablo sentimos que constantemente está llamando la atención de la comunidad por diversos fallos, pero Tesalonicenses hay algo diferente, y es que felicita a la comunidad. Es una constante felicitación por la perseverancia en medio de las persecuciones, por seguir adelante en su fe, por ese maravilloso credo que depositan en la persona de Jesús de Nazaret. Ese podríamos considerar el primer texto que tal cual conservamos en nuestro día. Esta carta escrita en Corinto por Pablo de Tarso. Ya vendrá más adelante la carta de Pablo a los Gálatas, ubicada en el año 50 en Éfeso, y la primera carta a los Corintios, también escrita en Éfeso hacia esta misma época. ¿Te parece si abordamos los datos inseguros? Vamos a los datos inseguros de lo que no tenemos certeza. Así es. No tenemos certeza histórica del lugar de nacimiento. Los evangelistas Mateo y Lucas le atribuyen el nacimiento en Belén de Judea, pero según algunos investigadores y la crítica histórica, puede deberse más a una intencionalidad teológica de hacer o presentar que este fue el lugar de nacimiento para que se cumpliera la escritura, como afirma el evangelista Mateo. Es probable, dicen algunos historiadores, por eso es un dato inseguro, que el lugar de nacimiento haya sido Nazaret, ¿sí? El mismo sitio, porque tampoco coinciden históricamente en las fechas reportadas aproximadamente a su momento de nacimiento con el censo, el famoso censo romano, que habría sido un poco posterior a la más probable fecha de nacimiento de Jesús, que según los cálculos, si nació en el momento en que reinaba Augusto en Roma, el emperador Augusto, entre el año 27 a.C. y el año 14 después de Cristo, y si nació cuando era rey Herodes, desde el año 27 a.C., su nacimiento probablemente no puede ser posterior al año 4 antes de Cristo. Entonces no fue el año 0, ¿sí? Exacto. Sino que no puede ser anterior al año 4 antes de Cristo, año 5, año 6 antes de Cristo. La cosa se mueve por ahí, y el censo del que habla el Evangelio de San Lucas, que fue el censo de Quirino, fue entre el año 6 y el año 7 después de Cristo. Entonces ahí hay una incompatibilidad histórica entre el testimonio del Evangelio de San Lucas y el hecho datado por la historia, por la ciencia histórica, del censo de Quirino entre el año 6 y el año 7, pero le recordamos a nuestros oyentes, no se vayan a confundir, es que el evangelista no pretendía hacer historia, sino un testimonio teológico de la fe en el Cristo Señor.
Exacto, aquí estamos incluso haciendo algo aproximado, una cronología aproximada de Jesús que estamos estimando obviamente desde las fuentes no cristianas y confirmada por los relatos del Nuevo Testamento. Pero como desde el principio hemos dicho, José Luis, aquí no hay evidencia física o arqueológica de Jesús. Aquí lo único que tenemos son unos documentos, algunos de la comunidad creyente, de la iglesia, del cristianismo emergente y otros paganos o judíos que nos ayudan a entretejer y llegar a comprender un poco pues lo que es histórico, lo que realmente pues podemos hablar de Jesús desde la historia. Solo aproximaciones. Aproximación. Y entonces, Luífer, si no tenemos ni siquiera certeza sobre el año del nacimiento, ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Que ya huele a diciembre. Natillo buñuelo. Eso es otro elemento que tenemos que entrar a analizar con las fechas, con los datos que nos brindan los evangelios y una aproximación también histórica, pero no 100% segura, ¿cierto? Al igual que la Pascua, José Luis. ¿Por qué este hecho de la Pascua lo ubicamos siempre en nuestro calendario hacia la misma época, pero no el mismo día, ¿cierto? Aquí también entra el estudio de los astros, el estudio de la Pascua judía, porque Jesús fue un judío que también pues tuvo precisamente la experiencia de su Pascua. Por lo del plenilunio de primavera, ¿cierto? Exacto. La Pascua, ya que abordamos el tema de la muerte de Jesús, la Pascua judía se celebra anualmente, pero no según la posición del sol, no es un año solar, sino la luna. Entonces, la fecha para establecer la Pascua es el sábado del primer plenilunio de primavera. Así es. Ese primer plenilunio, luna llena, de primavera, en ocasiones es en marzo, en ocasiones es en abril. Por eso se nos mueve la fecha de la Semana Santa, donde conmemoramos la muerte del Señor, se nos mueve entre marzo y abril, porque va de acuerdo a la luna. Y por eso cada sábado santo, cuando usted esté celebrando la Pascua, estimado oyente o estimada oyente, usted, si el cielo está despejado, encontrará una luna llena, brillante, hermosa, grande, porque lo que determina la fecha de la celebración de la Pascua judía, que es también el marco histórico en el que se celebra la Pascua cristiana, la muerte del Señor en la cruz, pues es la luna llena de primavera. Así es, José Luis. Y quiero que en este momento, ya a mitad de nuestro primer podcast, nuestro primer capítulo de Jesús de Nazaret. Pero entonces espera, sí, que te tengo un datico sobre el año de la muerte. De la muerte, sobre el año de la muerte, ¿sí? Si, como dice Lucas, Jesús fue bautizado el año 15 del emperador Tiberio, ¿sí? Por tanto, entre el año 27 a 28 o 28-29 después de nuestra era. Ese es el año 15 del emperador Tiberio, 27, 28, 28, 29. ¿Sí? Si su vida pública duró 3 años, estamos hablando que el año de su muerte tuvo que darse alrededor del año 30. Si duró 3 años, sí. Si pudo ser que durara menos, no sabemos tampoco, ahí es una probabilidad. O que pueda ser más, porque en algunas fuentes que tengo se nos habla que pudo acercarse incluso al año 36 sobre la base de las fechas del tiempo en que Poncio Pilato fue prefecto de Galilea, de la Judea romana, que en los textos paganos aparece que fue prefecto entre los años 26 y 36 de nuestra era. Entre el año 26 y 36, Pilato estuvo allá en Judea gobernando. Eso fue lo seguro que tenemos. Y el año 15 del emperador Tiberio, año 27-28. O sea que nos movemos entre el año 30 y el año 36. Exacto. Ahí, en esos 6 años, tuvo que darse la muerte de Jesús en la cruz, pero no sabemos exactamente en qué año fue, ¿sí? Tampoco sabemos si fue propiamente el día de la Pascua o
el día antes. Ahí también, exacto, también los evangelistas discrepan. Exacto. Entre el evangelista San Juan, ¿sí?, y los sinópticos, que lo colocan, ¿sí?, el mismo día de la Pascua, el evangelista San Juan, y los sinópticos que lo colocan un día antes. Ahora bien, hay dos hechos ampliamente aceptados como históricos por parte de teólogos e historiadores que tienen que ver, primero, con la crucifixión de Jesús y segundo, con su bautismo. La crucifixión de Jesús como un hecho histórico, basándonos en el criterio de dificultad que los cristianos no habrían inventado una muerte tan dolorosa y tan detallada de su propio líder. Y vergonzosa, porque es que era la pena más para vilipendiar, para humillar, ¿sí?, la más vergonzosa de todas las muertes era la muerte en la cruz. Exacto, creo que eso es un criterio de dificultad que tenemos frente a la crucifixión de Jesús. Y otro es el criterio de testimonio múltiple, es decir, la confirmación de la muerte de Jesús por varias fuentes, como lo hemos escuchado durante este podcast, en algunos simplemente haciendo una reseña somera de quiénes son los cristianos, otros hablando de qué se trata el tal Cristo, líder revolucionario de Galilea, pero estos dos criterios nos ayudan a construir que efectivamente Jesús sí fue crucificado, la peor de las penas, como lo explicabas ahora, como si fuera el peor de los criminales, ¿no? Entonces la mayoría de los estudiosos consideran que esto no se discute, que sí hubo un personaje, un líder religioso del primer siglo que fue crucificado y a partir de él generó toda una revolución en aquellos que le seguían. También es un hecho histórico evidente el del bautismo. Ahí no hay probabilidades. Igual que la crucifixión, el bautismo se considera por el registro de los evangelistas que coinciden en que recibió el bautismo por Juan en el Jordán como un hecho histórico, porque también es una situación difícil de entender. Exacto. Cómo el que no tenía pecado se iba a hacer bautizar. Criterio de dificultad, es imposible. Es un criterio de dificultad afirmar algo que sería impopular afirmar eso de él. Benedicto XVI, en su bella obra sobre Jesús de Nazaret, trae una interpretación muy interesante teológica sobre el hecho histórico del bautismo. ¿Por qué, si no tenía pecado, va al agua del Jordán? Y le dice a Juan que se debe cumplir, ¿sí?, la voluntad del Padre. Y la razón que da Benedicto allí, que me pareció muy valiosa, es que si el agua del Jordán era el lugar simbólico, ritual, donde el pueblo estaba lavándose del pecado, y Jesús vino precisamente a tomar sobre sí nuestros pecados para expiarlos en la cruz, en el sacrificio, pues el hecho de entrar al agua de Jordán era precisamente parte de esa kenosis, de ese abajamiento, de asumir allí en el agua, al hundirse en esa agua, cargar simbólicamente, a través de este signo, cargar sobre su humanidad toda la contaminación, toda la suciedad, la inmundicia moral de la humanidad, que eso, por eso, y le dice a Juan que deben cumplir esa voluntad, porque al hacerlo así, él podía precisamente brindar la satisfacción vicaria en la cruz por todo el género humano para redimirnos y cancelar el documento que nos acusaba. Y también la existencia de Juan, además de este criterio de dificultad, la existencia de Juan el Bautista en el marco temporal de Jesús y su eventual ejecución por el rey Herodes Antipas es atestiguada ni más ni menos por un personaje que ya escuchamos esta mañana. Josefo, en el siglo I, cita la muerte de Juan el Bautista. Y recordemos que este mismo Josefo, Flavio Josefo, es citado varias veces por ilustres escritores eclesiásticos en el siglo V como San Jerónimo o San Ambrosio, o sea que le damos a esto también todo un criterio de testimonio acerca de la autenticidad del evento Juan el Bautista, su influencia y el posterior bautismo
a Jesús. Bueno, ahora, Luis Fernando, consideremos un poquito quién fue Jesús. Porque lo primero que tenemos que decir es que no perteneció a la clase dirigente judía. No fue un saduceo, porque no pertenecía a la aristocracia. Recordemos que es un pobre de Yahvé, ¿sí? Es hijo de una aldeana y un carpintero, no tiene brillo económico, no tiene prestancia económica en la sociedad, por tanto no era un saduceo. Tampoco fue un maestro un discípulo de ningún rabí, para decir que consiguió la unción por imposición de manos de ser un maestro de la ley como los demás. No era un maestro de la ley. Tampoco era un fariseo, que es una secta judía o un grupo religioso judío, considerados los separados, caracterizados por su puritanismo religioso. Tampoco es un sacerdote, ¿sí? El sacerdocio judío es un sacerdocio hereditario de la tribu de Leví, y recordemos que Jesús pertenece por su nacimiento a la tribu de Judá. Entonces es un hombre, es un laico, ¿sí? Es un laico que llama a laicos. Tampoco tuvo sacerdotes en su grupo de discípulos, en la fundación de su iglesia no aparece la figura del sacerdote judío, y pues curiosamente es con esos grupos con los que más dificultades tuvo. Exacto, porque, a ver, Jesús nunca pretendió fundar una institución religiosa al margen de Israel, sino que inmerso en Israel, en las diferentes sectas que allí se daban, simplemente anunció la llegada del reino, que se supone ellos estarían preparados para ese momento histórico, y por eso el anuncio constante de Jesús del proyecto de Dios, el reino de Dios y su justicia. Quiero destacar tres cosas, José Luis, acerca de Jesús, que nos ayudan como a retratar quién es este laico, este predicador, este hombre ajeno a toda la institucionalidad de Israel. Primero, un hombre que viene a hablar de un reino, ¿cierto? El reino de Dios y su justicia. Hay algo curioso, José Luis, no es es comprendido que Jesús es un profeta en su tiempo, pero no utiliza el método tradicional de los profetas de Israel de decirle al pueblo volver a Dios de manera seca, como lo escuchamos en tantos profetas, sino que nos invita a entrar en el reino de Dios, que es diferente. Segundo que quiero destacar de Jesús es su propia persona. O sea, cuando nos detenemos a leer en los evangelios su manera de hablar, sus gestos, no transmite otra cosa sino es la compasión, que es la virtud que yo más puedo destacar en Jesús. Una compasión, obviamente también la asimilamos a la misericordia como el principio de actuación de la persona de Jesús de Nazaret. Entonces hablamos de un predicador que anuncia el reino, un reino que él sabe transmitirlo a través de gestos de compasión, de misericordia, y tercero, que a través de él va suscitando todo un movimiento de personas donde lleva a la práctica esta compasión, esta misericordia, donde hay un trato ecuánime, igualitario, ¿cierto?, entre sus primeros discípulos, hombres y mujeres, porque en Jesús no encontramos, pues, como tantas veces quieren hacernos presentar a Jesús, como si fuera un hombre, un líder que solo pensara para los hombres e hiciera a un lado a las mujeres. Otro tema que por supuesto en algún momento también tenemos que tocar. A ti que te gusta tanto la liturgia y eres maestro de celebración en todo evento diocesano y lo hace muy bien, gracias, José Luis. Le dejo una tarea. ¿Por qué no hay en el calendario litúrgico una fiesta de Cristo profeta? Sería interesante. Si lo más específico de él, podríamos decir, es que fue un profeta, porque no fue sacerdote, por lo menos no judío, creó o da comienzo a un nuevo sacerdocio en la cruz. Tampoco fue un rey a la manera de Herodes o del emperador.
pero sí fue desde el comienzo un profeta, y me ha llamado siempre la atención que la iglesia no tiene una fiesta litúrgica de Cristo profeta, porque la tiene de Cristo Rey, solemnidad, sí, la tiene de Cristo sacerdote, también, pero no aparece de relieve la figura o la tarea profética de Jesús. Muy interesante, le haré la tarea, o si usted llega primero al solio pontificio, para que establezca primero esa fiesta litúrgica. Si le contara que yo le hice la pregunta a un doctor de liturgia en Medellín, ajá, y me dijo, es interesante, lo primero que hay que hacer es escribir al presidente del Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia. El camino sería por ahí, que en hilo tempore era, que en paz descanse, Monseñor Fabio Duque Jaramillo. Entonces yo dije, más adelante le dejaré esa tarea a un compañero que la haga. Luífer, imágenes equivocadas de Jesús, quienes lo consideran un socialista rebelde al estilo del Che Guevara, incluso lo han pintado con el fusil y con un aire similar al Che Guevara, los que lo presentan como un caudillo, así como el nazismo llegó a pensar en Jesús de Nazaret como un caudillo de extrema derecha, los que lo consideran como un hippie, ¿sí? Paz y bien, así, todo sollado, y los que lo consideran los píos, los que consideran a Jesús únicamente como el buen Jesús te ama, y que tienden a robarle toda esa carga precisamente de un carácter recio de denuncia profética frente a los atropellos que en el nombre del mismo Dios a veces se cometen. La persona de Jesús tuvo que ser de manera muy atrayente para los suyos, porque además de esto que comentas, por eso hago tanto énfasis en un Jesús compasivo, vemos a un hombre amigo de la vida, nunca de la violencia, nunca de la muerte, sino un hombre cercano que desea curar, que se desea empapar con el otro para ayudarlo, para liberarlo de una religión dañosa, que es lo que las autoridades, sumos sacerdotes provocaban en el pueblo de Israel. Recuerda esa expresión de Marcos 2:27, Dios creó el sábado para el hombre y no al contrario, por amor al hombre. En Jesús vemos una persona contra los ídolos de la muerte, y por eso su defensa constante de los últimos, de los pobres, de los más pequeños. En Jesús se nos presenta una enseñanza muy bonita de lo que es el Padre, porque Él viene a cumplir la voluntad del Padre y nos enseña que es un Padre de todos, no es propiedad de algunos, del sumo sacerdote, de los escribas, de una institución religiosa, no, de los buenos practicantes, no, es el Padre de todos. Entonces vamos hilando cada uno de estas maneras de ser, de actuar, de vivir de Jesús de Nazaret, y vamos desmontando esos mitos que se van creando en torno a su figura, y nos ayuda a superar también este tipo de pensamiento. Es desde el comienzo su mensaje un mensaje de la bondad de Dios que viene, y sobre un reino de justicia, de gozo y de paz. El mensaje de Jesús no admite la violencia. En ningún momento se puede, en el nombre de Jesús, querer, pretender lastimar o declarar la guerra. Ese de entrada es uno de los momentos en que tal vez nos hemos equivocado de camino. Siempre la persona de Jesús será el príncipe de la paz y nos invitará precisamente a guardar la espada, como le dijo a Simón en el huerto. En ese ambiente judío había una alta efervescencia mesiánica y se pensaba en el Mesías como un guerrero que iba a enfrentar al imperio romano, a los dominadores, y que los iba a vencer y le iba a devolver a Israel todo ese brillo davídico. Y Jesús, siempre que quisieron hacerlo rey, o siempre que empezaba ese fervor mesianista, el Evangelio dice que se escondía, se apartaba, porque el proyecto de Jesús no es un proyecto político, no es un proyecto armado, rebelde. Sí quiere una revolución, pero es la revolución del amor. Sí quiere un cambio de las circunstancias de las cosas, pero no por la vía armada
o de la sublevación, sino precisamente por la vía de la acogida del reino de justicia, de bondad y de paz que Él ha venido a comunicarnos como representante del Padre. Quiero destacar en esto que has dicho 2 ejemplos que hoy nos puede brindar Jesús para el día a día. Primero, yo veo en Jesús siempre una confianza absoluta en el Padre, una apertura total a la misión que le ha enviado a este mundo, una voluntad, una confianza, para que nosotros seamos felices, para que tengamos una vida digna. O sea, pensemos siempre que Jesús se ha encarnado es para nuestro beneficio, para nuestra propia felicidad. Estoy pensando antes de la multiplicación de los panes y de los peces, que antes de que ocurra el milagro, Él agradece, hace oración, gracias Padre, y sin que se dé el milagro ya confía plenamente en que esa multitud será saciada materialmente. Qué bonito que nosotros, todos los que nos están escuchando, pues sigamos este ejemplo de confianza absoluta para vivir en la voluntad, que es no nos enredemos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices. Y segundo, hay algo que también me llama mucho la atención en Jesús, es esa docilidad, esa disponibilidad de Jesús a todos aquellos que se acercaban a Él. Y por eso esos gestos que destaco de compasión, de meterse en el zapato del otro, de interiorizar el sufrimiento del hermano, y a través de una mirada, de una palabra, de una ayuda, pues ejerció ese reino de Dios. Hacer algo por el bien de los demás, creo que es otra gran enseñanza que nos brinda Jesús. No excluyó a nadie, acogió a todos, comió con el pecador, pero también con Simón el fariseo, donde fue invitado. ¿Por qué mataron a Jesús si era tan buen muchacho? Si era un mensaje de paz, si sanaba, si perdonaba, ¿qué lo condujo a la muerte? Porque tenemos la institución judía que lo lleva a Pilato, que tiene unas razones religiosas, y tenemos una decisión del imperio en cabeza de Poncio Pilato para ejecutarlo. Las de los judíos, las del sumo sacerdote, las del Sanedrín son religiosas, ¿sí? Que fundamentalmente es hacerse hijo de Dios, o llamarse hijo de Dios y hacerse igual a Dios. Es un tema religioso, es de blasfemia, ¿sí? Sí. La intriga y la acusación de ellos es de que es blasfemo porque se hace igual a Dios. Pero el imperio romano no lo iba a justiciar por eso, ¿sí? Pilato no lo iba a condenar por temas religiosos. Entonces ellos deben llevar ante Poncio Pilato una causa política, sí. Y es precisamente el halo real en torno a la figura del Mesías. Dice, este se ha hecho rey, se ha proclamado rey, y nosotros no tenemos más rey que el César. Fueron las circunstancias, definitivamente, José Luis. Jesús encontró un importante eco popular positivo, y por eso esos discípulos que iba acompañando él, pero esto desencadenó un grave conflicto con estas autoridades políticas, con la oligarquía sacerdotal, que llevó definitivamente o desembocó a su crucifixión. Y Jesús da un sentido a su muerte, ya lo venía anunciando en el camino hacia Jerusalén. 3 veces, si no me falla la memoria, reúne a los discípulos, les dice, vamos a Jerusalén, allí será entregado en manos de los sumos sacerdotes y escribas. Y en la tradición judía también contamos con la figura del justo inocente, que sufre por parte de los malvados, muy presente también en los salmos. Los mártires de los judíos, como los macabeos, también son un importante ejemplo de lo que llegaría a ser Jesús. Y el mismo Jesús en la última cena, en ese encuentro del banquete con sus discípulos, les habla de manifestarse en plenitud. O sea, la oposición crecía e iba quedando claro que el Israel al cual él iba a predicarle no iba a aceptar su proyecto, su deseo del reino de Dios, ni mucho menos lo iba a aceptar a él como al Hijo de Dios. Pero definitivamente esto será un embrión maravilloso de lo que será la primitiva comunidad cristiana, para que ellos mismos, a través de palabras,
de toda la memoria oral y escrita que por supuesto hoy tenemos en los evangelios, pues nos hablen de lo que está por venir, del futuro, de este reino prometido a todos nosotros. Terminemos en el evento de la crucifixión, para que nuestro próximo podcast, al hablar de la primitiva comunidad, empecemos desde la resurrección y Pentecostés. Dicen los padres de la iglesia, a lo mejor tú me puedas ubicar concretamente cuál de ellos, porque no es mi especialidad, que la iglesia nace del costado abierto de Jesús en la cruz. Creo que es San Agustín. San Agustín. Que cuando el soldado lo atraviesa con la lanza, que brota sangre y agua, en ese momento nace la iglesia. Es un dato muy importante en un podcast de historia de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Según San Agustín, nace en el momento en que Jesús es atravesado por el soldado en el costado con la lanza, porque al brotar sangre y agua, ahí están los sacramentos que dan nacimiento a la vida cristiana y la nutren, el bautismo y la Eucaristía. Perfecto. Creo que con mucha expectativa vamos a quedar para el siguiente podcast. Bueno, José Luis, vamos a despedir a nuestros oyentes. Primero agradecerles, por supuesto, por apoyar esta obra de la Diócesis de Armenia. Estamos empeñados en preparar muy bien estos podcasts, en poder transmitirles desde nuestros conocimientos y poder servirles a ustedes también en su vida cristiana. Gracias, Luis Fernando, por tu apoyo, tu compañía. Para todos, un abrazo grande, muchas bendiciones, y recuerden que lo que es la iglesia lo dirá su historia. La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia.